Después de Atenas, él va para Corintios. Estamos ahora en el capítulo 18 del libro de Hechos. Me ayuda mucho que estamos estudiando el libro así, porque así cuando tocamos algo, nadie puede decir, ay, el pastor lo preparó para mí porque sabía que no hay otro. Es el tema que nos toca y punto. Si le tocó, ni modos, aguántese, ¿verdad? Entonces, Hechos 18, y recuerden, la palabra hechos está hablando de obras. Yo espero que entendamos, iglesia, que si estamos hablando del libro de Hechos es aprender y aplicar. ¿Sí? Porque estamos hablando del libro de Hechos. Nosotros hablamos de Hechos, pero no hacemos. No. Si estamos hablando del libro de Hechos, ¿qué tenemos que hacer? Aprender y aplicar. Aprender y aplicar. Entonces, vamos a acompañar a Pablo, y ojalá y seamos como Pablo, que dice en el libro de 2 de Corintios 11:1, dice, sean imitadores de mí como yo te. Y vamos a ver lo que hacía Pablo para que lo imitemos, lo acompañemos en su viaje y también nos hagamos discípulos de Cristo, porque recordemos, Pablo o el Señor Jesucristo también no quiere creyentes, de esos que decimos, no somos creyentes. No, Dios dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Qué es un discípulo? Hay varias características. Los días jueves voy a estar enseñando sobre qué es un discípulo del Señor. ¿Ok? Los que vengan los jueves vamos a aprender qué es un discípulo del Señor. Pero es muy sencillo. Prácticamente en San Juan 14:12 dice, el que cree en mí, las obras que yo hago. No dice, lo que yo sé, él lo va a aprender. No, todo inicia con aprender. Pero digo Jesucristo, las obras que yo hago, él también las hará. Porque, hermano, nosotros hablamos de cristianismo, de que vamos a la iglesia, hablamos de cristianismo, de cargar una Biblia, hablamos de cristianismo, de cantar, orar y de decir hermanito, hermanito, Dios te bendiga, hermanito. Porque es un lenguaje. Pero eso no es cristiano, eso no es ser cristiano. Le decía yo ayer que estaba viendo en la Biblia solamente 3 veces aparece la palabra cristiano. Y 2 veces aparece de forma denigrante, peyorativa para los hijos de Dios. Allí de los cristianos, son cristianos. Pero no decía la iglesia, nosotros somos cristianos. No, el mundo le decía a los discípulos de Cristo, les decía cristianos, porque veían las obras de Cristo en ellos. Y nosotros todos, ¿tú qué eres? Yo soy cristiano. En vez de que digamos, soy hijo de Dios, soy un discípulo de Cristo. Tenemos que cambiar nuestro lenguaje, porque tiene que ser en consonancia lo que hablamos con lo que hacemos. ¿Ok? Nos vamos a acompañar a Pablo en Hechos 18 del 1 al 8, no lo voy a leer, ya posteriormente vamos a estar avanzando un poquito más, abarcando un poquito más, pero del 1 al 8 nada más. Pasadas estas cosas, Pablo salió de Atenas y vino a Corinto, y hallando a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y a Priscila su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, se vino a ellos, y porque era de su oficio, posó con ellos y trabajaba, porque el oficio de ellos era hacer tienda, y disputaba en la sinagoga todos los sábados, y persuadía a los judíos y griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba constreñido por el Espíritu, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Mas contradiciendo y blasfemando ellos, les dijo, sacudiendo sus vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí entró en casa de uno llamado Tito el justo, temeroso de Dios
en casa del cual estaba, la casa del cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Ahí nada más vamos a ver. Quiero que vean la importancia de que acompañemos a Pablo en su viaje. Dice que en el versículo 1 del capítulo 18, quiero que vean cómo inicia. Capítulo 18, versículo 1. Dice, ¿cómo dice? Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Después de estas cosas, o pasadas estas cosas. Bueno, yo no tiene que preguntar, a ver, ¿cuáles cosas? ¿Cuáles cosas pasaron? Retoma un poquito desde todo lo que vivió en este viaje, desde cómo lo vio el Señor y todo lo que vivió, la cárcel, la persecución. Y esto lo vamos a ver un poquito para que entiendan por qué dice después de estas cosas. Lo vamos a ver en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 35. Quiero que vean las cosas que vivía Pablo. Las cosas que vivía Pablo. Mire, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Y bueno, brínquese el versículo 38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo presente, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. O sea, todo lo que él vivió en el camino, las luchas que enfrentaba. Y quiero que busque otro texto en el libro de 2 Corintios capítulo 6, versículo 4. Vea lo que vivía Pablo. Todas estas cosas, dice, porque si hemos ido acompañando a Pablo, ¿se acuerda usted cómo la gente se levantaba contra él? Lo perseguían, lo golpearon, lo metieron a la cárcel, tuvo que salir huyendo, pasaba hambre. Porque estamos acompañando, quiero que veamos. 2 Corintios 6, 4 al 10. Dice así: antes bien, nos recomendamos, ¿sí estamos ahí? Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia. Dice: en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos mas he aquí vivos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como teniéndolo nada mas poseyéndolo todo. Así era Pablo en sus viajes. Y yo lo entendí, porque dice que íbamos a ir a un evento. Este fin de semana pasado estuvimos en un evento de pastores. Y lógico, uno va, pero no todo es gratis, todo tiene un pago. Y yo decía, ¿cómo le voy a hacer? Esto implica gastos. Y habíamos salido un poco bajos en cuanto a economía, y entonces decíamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Y Dios me proveyó, y me acordaba de esto precisamente, porque Pablo pasó hambres, necesidades, persecución, desnudez, azotes, cárcel, tumulto. La gente se levantaba contra él. ¿Ahora usted cree que eso lo desanimó a Pablo? Salía de una, se iba y empezaba a hablar de Cristo. ¿Qué pasaría si a nosotros nos pasara eso? Estas cosas le aconteció a Pablo. Así inicia. Y uno dice, bueno, pero ¿qué cosas? Cuando ya tú lees la Biblia, las cartas que él escribió, porque aquí él escribió a los corintios.
¿A dónde llegó Pablo? A Corinto. Y él habla de lo que vivió. Yo creo que si empezamos a pasar algo de esto, lo primero que hacemos es alejarnos. A veces porque no nos saluda alguien, ya, ay, yo no entiendo por qué no soy aceptado. No. Pablo, mire, enumera ahí las cosas que vivió, enumera. Y vea cuánto de eso, y sabe qué es lo que, por qué lo vivió, no porque andaba haciendo mal. Dice, como malhechores. ¿Verdad que así dice? Como si no fuera conocido. Pero, hermano, tenemos que acompañar. Entonces, ¿quiere usted crecer en Cristo? Involúcrese, envuélvase. Y a veces decimos, pero es que no tengo economía. Mientras usted no rompa con eso, hermanos, no se va a poder. Es que necesito descanso. Mientras usted no descanse en Cristo, hermanos, yo les digo, de verdad se los digo, y ahí están los hermanos del testigo que me conocieron antes. Tenía yo mi panadería. Tenía yo que trabajar y no tenía yo batidora. Era a mano todo, Siempre les digo que la más grande del enemigo la compraba yo. De 6 de la mañana a más o menos 2 de la tarde. Era estar ahí y después cocer el pan y a las 4 salir a vender. Y regresar a la reunión. A las 7 porque... Y si el pastor me decía, te vas a ir a predicar. Vas a ir a predicar. Allá iba yo. A orar por los enfermos. Allá voy. Y ¿sabe qué? A veces le decía a mi esposa, es la primera hora de la venta, que me dijo mi pastor, y decía a mi esposa, por eso amo a mi esposa, porque me decía a mi esposa, vete, yo voy a vender. Dios me va a bendecir. Y me iba yo a orar por enfermos, a orar por personas, y mi esposa se iba a vender el pan. O sea, no teníamos argumentos de decir, es que el trabajo, es que estoy cansado, es que está muy lejos, no tengo para el pasaje. Había un hermano que... Luego te llevabas de ida y de venida, quién sabe. Había un hermano que vivía en Fredepo cuando Fredepo se estaba iniciando. Había lagunas no de agua, de lodo. ¿Cómo me acuerdo un día? Iba yo y piso, se mete mi zapato y cuando saco el pie, sin zapato, al lodo, al agua, todo eso. Pero ¿saben que nos tiene que mover el amor de Dios? A veces nos decimos, no, estoy muy lejos, estoy cansado. Aprenda a descansar en Cristo. Amén. Yo les invito, de verdad, está con nosotros hoy. Ella vivió mucho de lo que le estoy diciendo. Nos acompañaba a veces. Ya cuando se incorporó, nos acompañaba, anduvo con nosotros. Fue a vivir a la antorchista. Allá íbamos entre los subía 2 y bajaba 4. Barro. Todo. ¿Por qué nos tocó hasta allá Dios? Decía yo. Pero felices, contentos. Salíamos a las 10 de la noche y para allá para ese entonces tenía yo el murciélago ese. ¿De verdad? Batimóvil. Ya tenía yo mi batimóvil, ya andaba yo. No, hombre. Pero, hermanos, no hay imposibles. Si usted quiere servirle a Dios, involúcrese. Y sobre todo, si hacemos un evento, por favor, acompáñenos. Cuando usted quiere que haga algo, vamos a suponer que se murió usted. Ya bien muertos. Pero a ver, ¿quién se va a parar en su velorio? Sí, nunca fue a ninguno de los demás. Así es. No le miento, hay personas que al panteón se van solos. Y su familia. Nosotros nos tocó ver a una persona que llegó al panteón y llegaba la señora, ayúdeme a bajar mi esposo de la carroza, porque nada más el de la carroza iba con ella. Y ya le ayudé, bueno, a llorar sola ahí con su muertito.
¿Sabe que a veces somos antisociales? Pero eso en el mundo, pero aquí somos anticuerpo. Porque somos el cuerpo de Cristo, somos uno. Tenemos que acompañarnos, ir, vayan a la casa del hermano. ¿Cuántos conocen al hermano? ¿Cuántos le han ido a visitar? Una vez fue. Una vez fue el pastor a la casa del hermano. Y así como así. A ver, ¿cuántos conocen al hermano Daniel? El hermano Lucero. ¿Cuántos han ido a su casa? No, ni invitaron. Hey. Vamos a mirar el ejemplo de Pablo. Pese a todo lo que él vivió, él seguía adelante predicando la palabra. Y si nos abren puertas para predicar el evangelio en alguna casa, así como lo hizo el hermano, también iríamos. Recuerden, a donde nos abren puertas, vamos a ir, ¿vale? Entonces, están invitados todos. No hay nadie. Bueno, ok, Pablo llega entonces a Corinto. Vamos a pasar a Hechos 18. Vamos a regresar un poquito. Dice: después de Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Llega a Corinto. Ok, esta ciudad de Corinto es un puerto. Más o menos se calcula que para ese entonces ya tenía esta ciudad, este puerto, ya tenía unos 2 millones, dice, de habitantes. Para ese tiempo ya tenía 2 millones de habitantes. Corinto era un lugar, una ciudad que tenía 2 puertos. 2 puertos tenía esa ciudad. Muy rica, era rica, próspera, pero casi por lo regular todo aquel lugar donde son ricos, son prósperos, hay comercio, es puerto, se da la promiscuidad, la inmoralidad, la prostitución. Y en ese lugar de Corinto, recuerden, estaba un templo que se llamaba el templo de Afrodita. ¿Saben de qué era esa diosa Afrodita? La diosa de la fertilidad. ¿Han ustedes oído que a veces los varones van a los mariscos y comen camarones porque son qué? Afrodisíacos. ¿Verdad? ¿De dónde creen que viene la palabra afrodisíaco? De Afrodita, la diosa Afrodita, porque lo que hacían realmente era prostituirse. Las sacerdotes, las personas que servían en el templo de Afrodita eran mujeres, eran sacerdotisas. No sé si ustedes han visto unos cortes que se hacen las mujeres, que hacen como tipo cepillo, y se dejan muy marcados, pelo cortito. Era el tipo de mesurada que tenían las sacerdotisas de Afrodita. Por eso Pablo le manda a la iglesia de Corinto, a las que se convertían, que se pusieran un velo para que hagan una diferencia de las sacerdotisas cuando se convertían. Imagínense, en el templo de Afrodita estaba en una colina, en una parte alta del pueblo, y todos estaban ahí adorando a Afrodita. Pero en la noche descendían al puerto y era una perversión. O sea, si apenas hablamos de idolatría, Corintios, vamos a hablar de adulterio, fornicación, sodomía. Todas esas cosas se vivían en ese puerto. Hermano, los lugares más prósperos, por lo regular, hay más perversión. O sea, Acapulco, Cancún, lugares donde hay economía, pero ¿sabe qué? Hay perversión sexual. Y se levantan templos de Afroditas. Ustedes dirán, ¿dónde que no nos dice?
dicen, hermanos, todos esos lugares como los bares, los antros, esos son lugares de adoración a Afrodita. Aunque usted no vea ahí, porque ¿qué es lo que promueven? La promiscuidad, la sexualidad, el adulterio. ¿A qué van los hombres? ¿Usted cree que van a predicar a Cristo? Van a todo ese tipo de perversión sexual. Hay quienes ni siquiera llegan a practicarlo, pero sí a ir a ver. Hay lugares de espectáculos, de desnudez de las mujeres, o de las mujeres y de los hombres. Entonces, Corinto era así. ¿Cómo se siente un siervo de Dios cuando llega a un lugar así? ¿Cómo debería usted sentirse si usted llega a un lugar así? ¿Qué le causaría? A ver, rápidamente, ¿qué le causaría a usted? Vamos a decir, usted está acompañando a Pablo y de pronto llega a Corinto y salió de Atenas, donde la idolatría era más de 3,000 dioses. Y ahora vamos a Corinto. Y cuando llega a Corinto, más de 1,000 sacerdotisas tenía Afrodita. Más de 1,000 sacerdotisas. Todas se rapaban. En el día estaban en la colina, en el templo. Y en la noche bajaban al puerto. Y sabe que entre los marineros había un dicho que todavía en Europa dice que lo manejan: vamos a corintianizar, porque lo que se hace en Corinto se queda, como es lo que dicen los que hacen se hacen Las Vegas se quedan. Pero qué cosa, ¿por qué dicen eso? Porque hay todo tipo de perversión sexual. Así era Corinto en ese momento, un lugar próspero. Ahí llega Pablo, pero en lugar de decir, este lugar perverso, pecador, ¿para qué vengo acá? Porque dice la Biblia, en el libro de Romanos, quiero que vean, dice la Biblia, donde abunda el pecado, ¿cómo? Sobreabunda la gracia. ¿Verdad que sí? ¿Dónde dice eso? En la Biblia. Sí. Romanos 5:20. En Romanos 5:20 dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. No te puede, sí te tiene que causar repugnancia el pecado, pero no te puedes quedar apático e indiferente. Todo lo contrario, tú eres un instrumento de Dios, una bendición para ese lugar, y tienes que llevar la gracia de Dios. Tiene que ser movido a misericordia, y tienes que tener compasión por esa gente. No tienes que criticar, no tienes que murmurar, tienes que llevar el mensaje de salvación. Pablo, eso fue lo que le movió. No podemos ser indiferentes. A mí me impactaba, había un hermano que se llama Lázaro, su lugar de predicación era la avenida 6. Ahí la avenida 6 antes estaba lleno de lugares a donde había un hotelucho de esos que están las muchachas que se vienen. Él iba y ahí se paraba y ahí predicaba. Mi respeto, y oro por él, que Dios lo use. Él ahora anda por Querétaro. Yo no lo hago. Cada quien tiene un llamado, yo como me acuerdo un día viví una experiencia que me hizo pasar, sonrojarme, me dio mucha pena porque había un muchachito que llamaba él trabajaba en la taquería con mi hermano Pancho, y un día me dice, pastor, quiero que vaya usted a visitarme allá en la taquería. Dice, porque tengo unas personas que estoy hablando de la palabra. Digo, bueno, vamos para allá. Y era por ahí donde está la iglesia, para adelante, por ahí estaba taquería. Entonces yo llego y, ¿qué pasó? Rubensito, pastor, véngase, porque yo ya le hablé a una persona de la palabra, véngase. Y que me lleva, y estaba una muchacha ahí, semidesnuda casi. Él es mi pastor, y te dije que lo iba yo a traer. Ahí te digo porque yo me voy a la taquería. Que me deja con la muchacha.
Y yo le hablaba de Cristo a la muchacha y le decía, no quiero, no me gusta. Y no, pero es que mira, el amor de Dios, Él puede perdonarte, puede sacarte de esta vida vana. No quiero, no me gusta. Y estaban unos chicos, antes, allá estaba en la mera esquina estaba un negocio de esos de baños, de mosaicos, de azulejos. Y estaba un tráiler, una plana, descargando ese tipo de material ahí, estaban descargándolo. Y estaban los trabajadores ahí cargando. Entonces dice, no les llega el precio. Y cuando yo vi ese dije, no, ya me voy. Capaz y pasa un hermanito en algún autobús o eso que me ve y va a decir, mira el pastor, ¿dónde está? ¿No? Ya que la muchacha me dijo que no, y nos vemos, entonces me voy. No sirvo para eso. El hermano Lázaro, con cuánto amor ese varón le predica a las prostitutas, de verdad. Y no solamente les predica, o sea, se convierte, hermanos. Ahora uno dice, pero ¿qué esperas? Es un alma, hermanos. Por ella murió Cristo. No somos mejores que ellos, somos pecadores, todos hemos pecado. Y dice, donde abundó el pecado, Abundó la gracia. ¿sí o no? Por encima del pecado está el amor de Dios, la gracia de Dios, hermano. Háblele a esa gente, al drogadicto, al alcohólico, al que está esclavizado en la economía. Por otro le decimos, el rico no necesita, es peor que la droga, el dinero es peor que la droga. ¿No ve usted que dice la Biblia que hay quienes su Dios es el dinero? Que no le suple la necesidad el dinero, sino que, no le suple la necesidad Dios, sino el dinero. Es peor el dinero que el alcohol. Se vuelve una adicción. Así como por el alcohol llegan a robar, llegan a matar, también por el dinero. Por eso la gracia de Dios la tenemos nosotros, vamos a compartirla. No te espantes donde hay pecado, ahí se necesita, ahí necesitamos hacernos presentes. Ahí llevamos el mensaje. Pablo, mire lo que dice, regresamos a Hechos 18, por favor. 18:2, quiero que vea, dice, y halló a un judío, ahí en Corintio halló a un judío, porque recuerde esto, cuando tú obedeces a Dios, Dios va a hacer dos cosas muy importantes. Primero, te va a proveer los recursos humanos y te va a proveer los recursos financieros. A ver, recuerde esto, cuando tú obedeces a Dios, cuando tú das pasos, y te digo, yo esta semana lo vi, yo decía, no, yo ya no voy a ir a la iglesia, ya no, porque la verdad. Pero me mantuve, eso nomás lo mantuve, yo ahí adentro y le dije a la esposa, vamos a ir, me decía, ¿y a dónde? Vamos a ir, primero Dios, vamos a ir. ¿Y sabe qué? Era el viernes en la tarde, viernes en la mañana Dios nos proveyó. Y vámonos. Fue muy hermoso, la verdad, disfrutamos, crecimos, tenemos comunión con algunos siervos de Dios. Fue muy edificante la palabra, sobre todo el expositor nos dio una cátedra, la verdad, una enseñanza muy bendecida. Entonces, pero Dios nos proveyó, aquí en este caso, porque hermanos, hay cosas que nosotros no pensamos cómo Dios las va a hacer. A veces hay cosas que nos duelen, como decía, que lloramos y que decimos, pero ¿por qué así? Dios tiene todo bajo su cuidado. No controla, porque Él no controla. No tiene bajo control nada, pero sí nos tiene bajo su cuidado. Imagínense, estaba este judío llamado Aquila y su mujer Priscila, estaban en Italia. Si usted ve un mapa, vamos a decir, por acá está Atenas, Corintio, Italia está hasta por acá. Un mapa, ahí está una península.
búsquelo usted. Y va usted a ver, está distante Corinto de Italia. Y de pronto un día el Señor le dice al emperador de Italia, al emperador romano, ¿saben qué? Le chocaron los judíos porque aquí se me están ocasionando problemas. Dicen los historiadores que por Cristo, los que se habían convertido en el día de Pentecostés en Jerusalén, se fueron para Roma, porque había de toda nacionalidad. Y se fueron para Roma y causaron división entre los judíos que no eran cristianos, los judíos que judaizaban. Y entonces el emperador, viendo que ocasionaban problemas, dice: ¿saben qué? Expulsemos a todo judío de Italia, que se vayan de acá. Y entonces Aquila y Priscila dicen: ¿para dónde nos vamos? Pues vámonos para Corinto. Y uno dice: ¿por qué? ¿Y cómo? Y Pablo andaba por Macedonia, por Tesalónica, Atenas, y de Atenas se va para Corinto. Y ahí de pronto en Corinto se encuentra ¿con quién? ¿Con Aquila? Nosotros decimos: ¡ay, qué casualidad! Mira que tuvieron suerte. No, en Cristo Jesús no hay nada fortuito. Por eso Dios tiene un propósito. El primer punto, ¿cómo dice? Todo tiene un. Solo tiene su tiempo. A lo mejor un familiar tuyo está bien distante y ni siquiera te acuerdas de él, y un día lo mueve y de pronto llega a tu casa. Es que sabes qué, porque quiero hacer esto. Pero ¿cómo? Porque todo tiene un. Dios mueve las cosas. Y hay cosas que no nos agradan que están sucediendo. Imagínense de pronto que aquí la Priscila está en Italia bien cómodamente, ya se restauraron, compraron algunas cositas, y de pronto el emperador dice: ¿sabe qué? De aquí se nos van todos los judíos. No puede ser, Dios, ¿por qué nos haces esto ahora? ¿Hacia dónde vamos? Tú empiezas a caminar y los encaminas hacia Corinto. Y a ellos ya eran cristianos, porque la Biblia dice que ya eran cristianos. Y cuando llegan a Corinto, se encuentran con Pablo. Nunca se habían imaginado qué bendición les esperaba por dejar Italia. Yo nunca me imaginé estar en una congregación con tan bellos hermanos por dejar Oaxaca. La verdad, nunca me imaginé. Pero todo tiene un. Y cuando tú te mueves en obediencia a Dios, Él te va a proveer los recursos humanos. Él te va a proveer de la persona idónea para que hagas lo que tengas que hacer. Se necesitaba que Aquila y Priscila estuvieran en Corinto para que hiciera equipo. O sea, acuérdense que el equipo de Pablo se había quedado ¿en dónde? Macedonia. En Macedonia. Se fue para Atenas solo. Y le dijo: cuando haya oportunidad, que vengan rápido Timoteo y Aquila. No. Timoteo y quién? ¿Perdón? Silas. Ok. Bueno, ellos se habían quedado. Y dice: que vengan rápido. Pero estaba solo. Pero Dios siempre tendrá cuidado. Pero los que están en Cristo, Dios siempre le va a proveer el recurso humano. Porque todo tiene un propósito, hermano. Cuando menos te lo esperes, la persona que tú necesitas. Miren, nosotros estamos por construir el templo en Michoacán. Y se ha detenido y ya llevamos más de un año. Pero ¿sabe que no me angustia? Porque Dios no me mandó a edificar templos. Digo: Señor, el día que se tenga que edificar el templo, tú me vas a proveer de lo económico y del recurso humano. Aquí estamos ahorrando esto, siempre les recuerdo, eso es para que nosotros podamos comprar un lugar. Puede ser acá o puede ser algún otro lugar. Si alguien sabe de algún terreno que vende en facilidades, bueno, bonito y barato, díganos. ¿Sí? Pero hermano, no me angustia, porque Dios no me mandó a edificar templo, Dios me mandó a edificar su iglesia. ¿Sí?
Cuando Él quiera, lo va a proveer. Así, mire, Pablo iba predicando la palabra y dice, necesito hacer equipo, me quedé solo. Ay, no te preocupes, de allá desde Italia va a venir Aquila y Priscila. Un matrimonio que yo le invito a que usted estudie todo lo que es Aquila y Priscila. ¿Cómo me gustaría tener aquí matrimonios así, hermano? Les decía yo, en la Biblia dice Aquila y, un día enseñé aquí en el tema de matrimonios, en las reuniones de matrimonio, la I. Así se llamó nuestro tema, la I. Porque ya no eran dos, son uno. Aquila y Priscila. Y donde iba Aquila, iba Priscila. Porque ya no son dos, sino son uno. Y este matrimonio, hermano, a mí me impactó. Lea todo lo que hacen, porque caminan en unidad, trabajan juntos, en el ministerio juntos. Luego resulta que la mujer sobresale, el hombre no. Que aquí va, primero ve usted, Aquila y Priscila, pero llega un momento que se invierte el nombre y luego dice Priscila y Aquila. Ahora, ¿por qué eso? Porque ahora la que estaba en el ministerio era la mujer. Así como ustedes vimos en el libro de Hechos, capítulo 13, cuando Pablo sale, Bernabé y Pablo salen de Antioquía en su primer viaje, dice Bernabé y Saulo. Pero ya avanzando la historia del viaje, dice Pablo y Bernabé, porque el que toma el ministerio ahora era Pablo. También aquí, Aquila y Priscila, y usted va a avanzar en su biografía de este matrimonio. Y después llega el momento que dice Priscila y Aquila. Porque quien toma la batuta en el ministerio ahora es la mujer. ¿Ven? Entonces, ojalá tuviéramos, Dios le proveyó a Pablo de un otro equipo mientras llegaba su equipo anterior. Aquila y Priscila habían sido expulsados de Italia, trabajaban haciendo tiendas para sustentarse, y Pablo era del mismo oficio, dice ahí, si ustedes regresan por favor, en el 3 dice, como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer, ¿ya vieron? Qué coincidencia, ¿no? No hay ninguna coincidencia. Dios el que tiene los híbridos es Por eso les digo, hay cosas que no entendemos. ¿Por qué así, Señor? Y yo no quiero ser cristiano, yo no quería esto. Dios dice, yo tengo en mi vida, tu vida en mis manos. No, por eso dice Hebreos 13:5, ¿alguien se lo sabe? Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Por qué Él dijo? ¿Qué dijo? ¿Por qué Él dijo? ¿Qué dijo? ¿No qué? No te desampararé. No te dejaré ni te desampararé. No te voy a dejar. Te sientes abandonado. Pablo, imagínate, estaba solo. Dice, estoy solo ahora. Me ha dejado, me ha dejado. No te dejaré. No te desampararé. Mi presencia está contigo. Por eso aquí el tema, ¿cómo se llama? Yo estoy contigo. Tú piensas que te he dejado. No, yo estoy contigo. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. ¿Qué dijo Jesús? Mateo 28:20, a ver. Que Él estará con nosotros cada 8 días. Todos los días de Ah, ¿cómo dice? Todos los días. Todos los días hasta el fin del mundo, hermano. No dice cada 8 días. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pablo dice, tuve que salir huyendo, mi equipo se quedó. Ahora, ¿qué hago aquí en Corinto? Solo. No está solo. Y se encuentra con Aquila y Priscila. Y hacen un equipo. ¿Se dan cuenta cómo el cuidado de Dios? Por eso el tema que les dije, dice Dios, yo estoy contigo. Eso tenemos que tomarlo en serio porque, bueno, o solamente, no sé si solamente a mí me pasa, pero a veces no dicen, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué me has dejado solo? No. ¿Cuándo nos va a dejar solo el Señor?
nunca. Él dijo que Él va a estar con nosotros, así que no se sienta abandonado, no se sienta solo. Todo tiene un propósito, hay cosas que Dios está haciendo, no lo entendemos, pero Dios está haciendo. Ahora, Él provee de la economía. Vean rápidamente, ahí mismo en Hechos, capítulo 18, Hechos 18, quiero que vean, en el versículo 5. Versículo 5. Es que me estaba yo desubicando aquí tantito, pero perdón, dice aquí. Cuando Silas y Timoteo vinieron, recuerden que ese era su equipo anterior. Ese era su equipo que se había quedado, ¿en dónde? ¿En dónde se quedaron? En Macedonia. Okay. Ahora, recuerden que les pidió, vengan en cuanto puedan, vengan. Ok, ya vienen, dice, cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba, ¿cómo dice? Entregado. A ver, subraya esa palabra. Subraya esa palabra, entregado por entero, hermano. ¿Qué es lo que Dios quiere que nos haga? Entregarnos a Dios, rendirnos a Él. Y sabes que cuando haces eso, Dios te va a proveer. Pero es un camino de fe. No le dijo, estando en Atenas, no le dijo, Pablo, vete a Corintios, no te preocupes, yo aquí te doy dinero, te doy personal, te doy todo lo que... No, eso es un camino de fe. Tienes que caminar en obediencia a Dios. ¿Cómo salió de Corinto? De Atenas, perdón. Solo, sin dinero. Y primero Dios le proveyó el recurso humano. Llegó y encontró a Aquila y a Priscila. Ahora, estando en Atenas, allí lo alcanza Timoteo y Silas. O Silas y Timoteo. Y dice que no estaba Pablo entregado por completo en la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cordero y poniéndole. Vamos a ver qué hicieron Silas y Timoteo. ¿Por qué llegaron allá? Aquí no nos lo dice, pero quiero que vaya al libro de 2 de Corintios 11:9. Está hablando, Pablo le está escribiendo a los corintios, recuerden, Pablo le está escribiendo a los corintios. ¿Y a dónde estaba Pablo? En Corinto. Bueno, dice, y cuando estuve entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba. ¿Quiénes le supieron? Los hermanos macedonios. Se fue sin dinero, se fue sin recursos, se fue solo, pero Dios le provee. Aquila y a Priscila. Y luego envía a Timoteo. ¿Y qué quiere que llevaba a Timoteo? Silas y Timoteo llevaban. Dios no es bueno. Yo lo vi esta semana, me proveyó de donde menos se me imaginaba. Y mire, dice, vinieron de Macedonia y en todo me guardé y me guardaré de celos gravosos. Ahora vamos rápidamente a Filipenses 4. Filipenses 4:14 para que entiendamos esto. Dice, sin embargo, bien hiciste en participar en mi tribulación, conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ¿de dónde venía Pablo, Silas y Timoteo? De Macedonia. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros. Pues a una Tesalónica me enviasteis cuando estaba en Tesalónica le envió una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestro. Pero todo lo he recibido y tengo la abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Dios siempre se provee de los recursos humanos y económicos. Dios siempre se provee, hermanos. Pablo estaba en Corintio y sabe que Dios le proveyó de económico. Porque cuando tú te entregas, por eso le decía yo la palabra clave. Si tú estás entregado en el trabajo, pues tu trabajo te va. Pero si tú te entregas a Dios, el trabajo va a ser un recurso, un medio que Dios va a usar para proveerte.
Ojalá y entendiéramos esa parte. A ver, ojalá y entendiéramos esa parte. ¿A quién nos tenemos que entregar? ¿Verdad? Y cuando nosotros nos entregamos a Él y servirle, hermanos, Dios se encarga de proveer. Pero eso, no, me voy a meter más en el trabajo, le voy a echar más ganas. Sí, pero entrégate al Señor más que al trabajo. Y Dios te proveerá. ¿Quién es nuestro proveedor? Dios. Si Él es nuestro proveedor, descansemos en Él. Mire, vamos rápidamente a 1 Tesalonicenses 3. 1 Tesalonicenses 3, 1 y 2. Quiero que lo vea, dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarlos, exhortarlos respecto a vuestra fe. Se había quedado Timoteo y él se había quedado solo. Ahora vamos rápidamente a a 2 de Corintios 11, 2 de Corintios 11, 23 y 28. 2 de Corintios 11, 23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, abrochó más en trabajos, más abundante, en azotes sin número, de cárcel, más en peligros de muerte, más. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, más una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragios, una noche y un día he estado en náufrago en el alta mar, en caminos muchas veces, en peligros, en ríos, en peligros de ladrones, en peligros de migración, en peligros de gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. He trabajado en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en fríos y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Mire, eso es Pablo. Tenía esa pasión, y sabiendo que Dios es el proveedor. Dios quiera y de verdad levante en este lugar matrimonios como Aquila, como Priscila, que podamos trabajar haciendo equipo, que podamos manifestar el reino de Dios. De lo material, sí, sin lugar a duda que es importante, pero Dios se encargará. Ahora, tomen en cuenta, es un camino de fe. ¿Qué tenía Pablo cuando salió de Tesalónica, de Macedonia? ¿Qué tenía? Nada. Llegó a Atenas, sí. Lo único que tenía es fe. ¿Qué tenía cuando sale de Atenas y se va con nada? Ahora sí, lo único que decía nadie. Fe. Creerle a Dios. Pero nada más. Ahora, ¿Dios lo dejó? No. Porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Ahora, la presencia de Dios. Recuerden, vamos a ver Hechos 18 del 8 adelante. Dice: Cristo, el principal de la sinagoga, creyó. Después de que Pablo predicaba a Jesucristo, dice que Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas. Ahora, deténgase ahí. ¿Por qué cree usted que le estaba diciendo el Señor, hablándole al Señor, a Pablo, y le dice no temas? ¿Por qué cree que le dijo eso? Porque así como tú y yo tenemos miedo para predicar, para hablar de Cristo, también Pablo. No vaya a pensar usted que no, pero es que Pablo era algo bien especial, era un hombre como tú y como yo, y le daba miedo, y a veces no sabía qué hacer. Por eso le dice: no temas, sino que habla, no calles, porque yo estoy. A ver, subraye eso, porque yo estoy contigo. ¿Fue la promesa de Jesús con nosotros, sí o no?
A ver, si en algún momento tú te sientes desamparado, tienes miedo, hablo, dice, no temas, porque yo estoy contigo. Dios va con nosotros, Él está con nosotros, hermano. Ahora dice, yo estoy contigo, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho. Ahora, a mí me impacta lo que es como si abrimos este lugar. No te preocupes, Pedro, tú ves así, pero yo tengo mucha. Ay, sí, Señor. Y yo veo que a veces los jueves somos así. Pero no temas, Pedro, tú habla, tú sigue, porque yo aquí en Córdoba tengo mucha iglesia, mucha gente. ¿Qué me toca hacer? Creer. Dios. Y aunque a veces me da ganas de hacer holocausto a Jehová, digo, no, yo le voy a creer al Señor. Aquí vendrán Aquilas, aquí vendrán Priscila, aquí vendrá el recurso económico. Para mí puede ser imposible que podamos comprar a lo mejor este lugar. Para Dios, en un ratito. Como el judío que decía, ¿cuánto va a quitar todo lo que tengo? ¿Cuánto? Y en un momento se lo quitó y luego decía, bueno, me lo quitó, pero ahora ¿cómo me lo da? Y en un momento se lo devolvió todo. Así que Dios puede o se no puede. Sí. ¿Verdad? Porque no es del hombre, es Dios el que lo hace. Así que por eso yo siempre les digo, yo a los pastores lucho con eso, con los pastores que dicen, a ver, ¿cuándo vas a mi iglesia, pastor? Y yo digo, tu iglesia mejor, y yo voy a la iglesia de Cristo. Yo no te invito a mi iglesia, te invito a la iglesia que Dios me puso a pastorear. La iglesia es de Cristo. Este no es mi iglesia. Yo nunca he muerto por ustedes, nunca he hecho nada por ustedes. La iglesia es de Cristo. La iglesia es de Cristo. Eso, téngalo bien claro. ¿Sale? Entonces, hermanos, Él dijo que Él va a estar con nosotros. Ahora, el siguiente punto dice, Dios respalda a sus siervos. Bueno, otra vez. Dice el versículo 11 que Pablo se detuvo ahí, estuvo 1 año y 6 meses, año y medio estuvo enseñando la palabra. Yo quiero que tomen en cuenta esto, porque imagínense, en 1 año y medio ya se constituye una iglesia, se ponen ancianos, se ponen líderes, no líderes, ancianos, siervos. Al llamado más alto que unos llamados es ser siervos de Cristo. Por eso Pablo, cuando escribe a los Romanos 1:1 empieza a decir, Pablo, siervo de Jesucristo. El título más grande al que puedes aspirar aquí es ser siervo. ¿Un siervo sabe qué hace? Sirve, es esclavo. Ese es el título más grande que aspiramos. Por favor, porque si yo les digo, a ver, ¿cuántos quieren ser líderes? Todo el mundo va a decir, yo. Y cuando les diga, ¿cuántos quieren ser siervos? Esclavos de Cristo. Y ahí ya no van a correr, ya nadie va a querer. Pero Cristo nos llamó a ser sus siervos. ¿Ven? Entonces, dice que estuvo ahí 1 año y 6 meses. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron en común. Quiero que vean el respaldo de Dios a sus siervos. Que dice, se levantaron los judíos en común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Gloria a Dios. Y al comenzar Pablo a hablar a Galión, dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo lo toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. ¿Sí respaldas a siervos? Los judíos querían golpearlo, meterlo a la cárcel, a ver qué. ¿Saben qué? No. Digo, esa cosa yo no me. Eso no es otra cosa más que. Vean por eso, el tercer punto es: Dios respalda a sus. Cuando tú hagas la voluntad de Dios, aunque no lo entiendas y aunque se levanten y te quieran meter a la. Dios va a estar contigo.
Y aún a esas personas impías Dios las puede usar a tu favor. Imagínense aquí este tal Galión o Galón, no sé. Galión, ¿no? Galón usted le dicen ahorita, ¿verdad? Pero bueno, Galión, imagínense, dice que dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme al derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de hombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los váyanse de acá. Nunca serás avergonzado. Todos los que en él confían, nunca. Esa palabra lo tengo. ¿Romanos qué es? Es Romanos 10. Es Romanos 10. Romanos 10, 11. Pues la escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿A dónde dirá eso? La escritura, ¿va? La escritura. Porque la victoria nuestra está en decir, escrito está. Hermanos, cuando nosotros usamos la escritura, nunca seremos avergonzados, porque Dios nos promete. Hay cosas que vamos a vivir que no las entendemos, que no sabemos cómo, pero todo tiene un propósito. La presencia de Dios está con nosotros y Dios respaldará a sus siervos. Eso pasó con Pablo. Por eso el título: yo estoy contigo. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra? Ahí sí, Romanos 8, ¿verdad? Y Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ok, entonces nunca seremos avergonzados. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Tomen en cuenta, Galión tenía la autoridad de poder decirlo: golpeenlo, métanlo a la cárcel. Y dijo: no, ¿saben qué hizo? No, váyanse, vale, váyanse chismosos a otra parte. Aquí Dios respalda a sus siervos, ¿sí o no? Entonces, ahí está, hermanos. Confiemos, acompañemos a Pablo durante esta semana. Hablen, si usted ve de pronto, caray, aquí hay idolatría, siéntase que está viajando con Pablo en Atenas. ¿Sí? Y sea sabio, así como lo fue Pablo. Habló con sabiduría de lo. ¿Ah? Y si usted siente que, caray, mira, aquí hay como cementerio, por ejemplo, no se escandalice y no diga eso, se vaya al infierno, no. Muestre la gracia de Dios. Muestre la gracia de Dios. Muestre el amor de Dios. Porque donde abunda el pecado, abunda la gracia. Lleve el mensaje de esperanza, de salvación. Y usted va a ver, va a ser maravilloso. Porque en la semana que viene vamos a estar hablando de hechos de MRC. Vamos a estar hablando de hechos, no de Pablo. Acompañamos a Pablo, pero vamos a estar hablando de hechos. Y qué hermoso sería que usted diga: esta persona era alcohólico, adicto, adulterario, maldiciente, ya entregó su vida a Cristo. Porque para eso Dios nos ha dejado. ¿Ven? Póngase de pie y oramos a Dios. Señor, te agradecemos. Qué grande es tu amor, Señor. Ayúdanos a que verdaderamente acompañar a Pablo en este viaje que nos está llevando. Y así como él fue osado, valiente, en pararse en aquellos lugares donde el pecado sobreabundaba, allí él fue compungido y sintió ese amor por los pecadores. Gracias. Y dio el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza. También nosotros, Señor, ayúdanos a que cuando veamos la idolatría, el adulterio, la fornicación, la prostitución, toda la promiscuidad que hay en este tiempo, que nos enardezca toda esa obra del diablo para destruirla a través de presentar el Evangelio de salvación, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, redimiendo la humanidad de sus pecados, porque todo aquel que en Él cree, Señor, nunca será avergonzado. Padre, te pido, respalda a mis hermanos, llénalos de tu gracia, llénalos de sabiduría y úsalos poderosamente de tal manera que digan: Jehová
Jehová, Dios de los ejércitos, es Dios para ellos. Sí, Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús.